inicié la grabación entonces. Entonces ya a partir de este momento se está grabando, chicos. Gracias. Con mucho gusto. Veamos, chicos, entonces, ¿qué encuentran similar, qué encuentran diferente de lo que vimos esta semana en la materia de análisis, del proceso de análisis respecto de lo que vimos la semana pasada con el tema de pensamiento crítico? ¿Son similares o diferentes? Se vale batear, chicos. Yo no los voy a basurear mucho, al menos. Guerrero. Profe, disculpe, no es otra vez referente a lo que usted está preguntando, sino que es que yo no voy a poder estar tampoco en la sesión de hoy por mucho tiempo y yo le mandé un correo explicando el por qué, entonces por aquello de que si no lo ha visto, le dé un ojazo por ahí. Gracias, perdón. Recuerden que esto no es una sesión de clase presencial, es una sesión de consulta y que ustedes no están obligados a asistir a la sesión de consulta, ¿ok? En ese sentido, el curso no es exactamente de asistencia obligatoria porque es asincrónico y lo que comprueba su asistencia durante el curso es la realización de los proyectos semanales. Entonces, en adelante no tienen que justificar el no estar debido a que no es algo que se está pidiendo como un requisito absoluto, ¿ok? Entonces, tranquila, no te estreses. En este momento estamos, ¿cómo se llama? Grabando la sesión y vas a poder verla después. Y las veces que tengamos, como el día de hoy, el tema del webinar sobre el mapa de triangulación de datos, perdón, va a estar grabado. Es decir, solo no se va a grabar la sesión que es más como procedimental, de preguntas, respuestas y demás, pero todo lo que tenga que ver con materia nueva que van a emplear o que van a necesitar para desarrollar proyectos, siempre va a estar grabado. Perfecto, gracias. Con Profe, mucho yo gusto. tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Cómo hago para meterme al webinar? Digamos, acá me sale como que ya empezaron una reunión y ya. ¿A cuál webinar te referís? ¿Al de hoy? Sí, me explico. Hoy tenemos dos, el que vamos a realizar aquí Ok. mismo dentro de la clase y tenemos el de ilustrador. Entonces, ¿a cuál de los dos te referís? El de ilustrador. Ah, listo. El de ilustrador se va a impartir en el team de actividades complementarias. Entonces, en justa teoría, estaría en el canal general. Si no está en el canal general, entonces va a estar en el canal que se llama Webinar Ilustrador. Ah, ok. Ok, son Muchas gracias. algunas opciones. Entonces te fijas en la entrada, si está en el general va a estar la reunión abierta. Si no está ahí, entonces es que se abrió dentro del espacio de ilustrador. Ok, gracias. Con mucho gusto. Vean, chicos, ahora sí necesito su compromiso y participación, como si hubieran leído la presentación de esta semana. ¿Cuáles son similitudes o diferencias respecto de lo que vimos la semana pasada? Profe, yo no sé, es que para el pensamiento crítico uno tiene que decir como todo exacto y dar toda la información y todo eso. Ajá, Pero yo vi que para la síntesis decía algo de que las conclusiones y recomendaciones, entonces, sí. para mi punto de vista, ¿son diferentes o qué? Tu pregunta es si las conclusiones son diferentes de las recomendaciones, ¿es eso? No, que sí, o sea, que sí es diferente esto del análisis, del proceso del análisis con el pensamiento crítico, porque como en síntesis dice que hay que sacar conclusiones y recomendaciones, y para el pensamiento crítico uno tiene que poner como todo exacto, Ah, entonces esa es mi duda. ya te entendí, ya te entendí. Ve, vamos a ver, voy a responderte un poco también preguntándote para ir guiando el proceso. La pregunta clave en todo esto es, ¿en el pensamiento crítico es necesario hacer procesos de análisis? Y está abierta la pregunta a todos. Sí, Sí, exactamente. Entonces, podríamos decir que el análisis es una herramienta que se utiliza en el pensamiento crítico. Ahora, vos estás siendo muy acertada en tu afirmación. En el pensamiento crítico se busca como que todo sea exacto, ¿ok? Más que exacto, veraz, que sea comprobable,
que el análisis además sea imparcial, que no depende de lo que yo creo, de lo que yo pienso desde mi posición única como ser humano, sino además que mis afirmaciones se fundamenten en datos que son ajenos a mis creencias, de manera que el resultado de ese análisis sea lo más imparcial posible, ¿verdad? Entonces, eso es como, digamos, no la diferencia, sino el cómo se relacionan. El análisis es un proceso que se utiliza en el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es un proceso de análisis especial en el cual lo que predomina es la fundamentación basada en datos de todo aquello que se está discutiendo, no mi pensamiento o mi criterio personal y subjetivo. ¿Ok? Teníamos una mano levantada que ya no está. Era yo, profe. Ajá, Mariana. No, Okay. lo que yo quería decir que para mí se relaciona, digamos, como lo de según la lista de cotejo, ¿verdad? Y sobre este proceso de análisis es que para iniciar ambos hay que definir un objeto de estudio. Y sin eso no puedes realizar el análisis ni, bueno, por ende la síntesis, ¿verdad? En ambos necesitas un propósito o un objeto de estudio para poder realizarlos. Exacto, tenemos ese punto de partida siempre. Cuando se hace un análisis, se hace porque algo se desea averiguar, no se hace solo porque sí, sino porque hay una curiosidad, por así decirlo, de por medio. Y esa curiosidad casi siempre está emparentada con una necesidad que uno tiene. Es decir, hay algo que aclarar por algún motivo, que al final me va a producir utilidad. Entonces, en ambos casos, se va a partir de un objeto de estudio. Ahora, otra pregunta, chicos, chicas. Podríamos decir que si no existe pensamiento crítico, tampoco existe análisis. Sí, sí existe análisis. Sí existe, ok. ¿Y por qué? ¿Por qué te parece? Porque en el pensamiento egocentrista supongo que la persona también tiene que hacer un análisis de antemano. Ajá, exactamente, exactamente, muy bien puntualizado. En ambos casos existe un proceso de análisis, ¿ok? Entonces, el pensamiento crítico es un proceso de análisis especial en donde lo que se busca es que la información sea tratada de la manera más imparcial que sea posible, sin tomar una posición desde el inicio. Posición me refiero a una posición egocentrista y personal, sino evaluar los datos según provienen de manera neutra, comprobándolos o desechándolos y brindando al final un criterio a partir de esa posición de imparcialidad. Por eso el análisis es crítico. Cuando hay una posición que ya está parcializada desde un inicio, sigue habiendo análisis, sigue existiendo entonces un proceso de separar todo en partes, de entender cada una de las partes. Lo que pasa es que ese entendimiento pasa por un filtro que tiene que ver con mi posición egocentrista, que puede ser cualquiera de las, ¿cómo se llama?, de los estándares psicológicos que vimos la semana pasada. Y a partir de ese filtro, entonces yo voy a seleccionar aquellos datos que encajan con ese filtro y por tanto la conclusión que saque va a ser conclusión de un proceso de análisis, pero es altamente probable que sea errónea porque parte de un supuesto desde el principio, el supuesto de que yo tengo la razón. En lugar de tratar los datos con imparcialidad para darme cuenta de si mi posición es correcta o no lo es, que es lo que está buscando más bien el pensamiento crítico. Entonces, de ahí la necesidad de que nosotros, dentro del curso de análisis, cada vez que empecemos un proceso de este tipo, usemos siempre el estilo del pensamiento crítico, porque si no, el resultado al final no va a ser veraz, y al no ser veraz, entonces corremos el riesgo de provocar el diseño de un producto que no va a tener éxito porque no se ajusta a las necesidades del usuario, sino a mis creencias acerca de lo que el usuario necesita. Profe, entonces uno puede decir que existe un análisis crítico y un análisis egocéntrico. Exactamente, también podríamos verlo de esa manera. En ambos casos, tanto en el pensamiento egocentrista como en el pensamiento crítico, se utiliza el análisis, como bien lo aclararon hace un instante. Entonces, podríamos decir también que un proceso de análisis tiene el enfoque egocentrista y que un proceso de análisis tiene el enfoque más bien crítico. Y el que nosotros ocupamos es el enfoque crítico. ¿Ok? ¿Les queda claro eso, chicos? Levanten la mano para ver si les queda claro. Perfecto, parece que a una amplia mayoría sí les quedó claro ese punto.
Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esa relación entre el proceso de análisis y el pensamiento crítico? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda, pero no es con el término de síntesis. O sea, Ah, ¿la puedo hacer la pregunta así? sí, claro que sí, Aquí, démosle. perdón. La síntesis, al fin y al cabo, es como el resumen o es como la enseñanza del análisis que usted hizo, o sea, como lo más importante, o no es así, o estoy Es agarrándolo así. mal. No, no, lo estás entendiendo bien. O sea, no Ok, es un resumen, porque un ok, resumen pretende entonces tratar todo lo que se obtuvo en el proceso de análisis, pero en una versión más reducida. ¿Ok? El ujú, objetivo de un análisis siempre es aumentar la cantidad de información. El proceso de análisis tiene, digamos, diferentes etapas. En la primera etapa lo que se hace es desmembrar, por así decirlo, el objeto de estudio. Eso es formar categorías. Después se va a estudiar cada categoría por aparte para entenderlas. Y eso implica que estamos aumentando la cantidad de información. ¿Ok? Una vez que tenemos esa primera discusión, lo que se hace es relacionar las categorías. Es decir, después de entenderlas individualmente, se empieza a buscar las relaciones entre ellas. Ahorita vamos a ver eso en el proceso también de triangulación y tal vez ahí pueda quedar un poco... Espérenme que está pasando un camión. Pueda quedar un poco más claro. Entonces, en toda esa primera etapa, digamos que podríamos empezar con un proceso que es así de pequeñito y después aumentan los datos un montón. Y ya la cantidad de datos que teníamos podía ser el doble o el triple de lo que teníamos al principio. Lo que pasa es que cuando estamos aumentando datos es para poder entender lo que está sucediendo, el fenómeno que estemos estudiando o el objeto que estemos estudiando. Pero al final tenemos que responder la pregunta que había de planteamiento al inicio. Entonces, en la síntesis lo que se hace es, de ese montón de información que produje en el proceso de análisis, seleccionar solo aquella que contesta al objeto de estudio. Entonces, puede haber mucha información que es de soporte y que sirve para entender una sola cosa que contesta al objeto de estudio. En la síntesis, entonces, lo que se busca es poner solamente aquella información que fue generada en el proceso de análisis que contesta directamente el objeto de estudio. Sí, sí, perfecto, profe, gracias. Sí, con ya lo gusto. entendí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, Alvarado. Alvarado Gómez, María Jimena. Ay, no, profe, se me había olvidado quitar la mano, Ok, perdón. tranquila, no hay problema. No hay ningún problema con eso. Bueno, entonces entremos de una vez a la explicación sobre el concepto de triangulación de datos. La triangulación de datos es parte del proceso de análisis, es decir, siempre de alguna manera se hace. Es una técnica a su vez muy empleada en el análisis cualitativo de datos. Permítame un segundo, aquí está la presentación. Esta presentación está publicada como parte de las presentaciones de clase, entonces tienen acceso a ella en el TEC Digital, en la sección de presentaciones. Vean, todo esto empieza siempre con un objeto de estudio. El objeto de estudio, que como ya lo hemos visto las 2 semanas anteriores, es aquello que queremos conocer. Entonces, hay una pregunta base en la, ¿cómo se llama? En la investigación que queremos realizar por algún motivo, que inicia todo el proceso de análisis. Paréntesis, quiero que recuerden los que estuvieron presentes en el webinar que tenía que ver con el diseño de infografías de recursos visuales, que el mismo expositor de este webinar explicaba que cuando uno diseña recursos visuales, lo primero que tiene que plantear es la pregunta base, ¿qué deseo comunicar? ¿Por qué motivo pasa esto? Porque a su vez el organizar la información para una infografía es todo un proceso de análisis. Igual él habla de categorías, igual él habla de medios para mostrar los resultados, y esos resultados son una síntesis. Entonces, lo que quiero que vean en este caso es cómo el proceso de análisis en realidad tiene incidencia básicamente en cada momento del día y en cada cosa que hacemos. Siempre, todo el tiempo, estamos analizando. Lo que pasa es que algunas veces necesitamos, como en este caso, que el análisis esté altamente estructurado porque dependemos de alguna manera de su respuesta para tener un beneficio. ¿Ok? Entonces, lo primero que tiene que haber es un objeto de estudio. Tiene que haber una pregunta base que está planteada y que está escrita, que le da el norte a la investigación que se va a efectuar. Ese objeto de estudio
Es algo así como un rompecabezas, ¿ok? Es una pregunta porque es algo que nosotros estamos viendo, pero de lo cual no tenemos claridad. Entonces, es como si tuviéramos una cantidad limitada de piezas de un rompecabezas que no está completo. Y nosotros necesitamos el rompecabezas completo para poder comprender la situación, ¿ok? De manera que en el objeto de estudio lo que vamos a hacer es plantear una pregunta que todavía no tiene respuesta y cuya respuesta nos produce valor de alguna manera. Para ello normalmente entonces necesitamos buscar la información y para buscar la información necesitamos ahora sujetos de estudio. Los sujetos de estudio son aquellos medios, personas, objetos y demás que nos pueden dar los datos que pueden contestar el objeto de estudio que fue planteado. En este caso entonces tendríamos sujeto de estudio 1, 2 y 3. Supongamos entonces que son personas a las cuales se les van a aplicar entrevistas, ¿ok? Y en esas entrevistas están las preguntas base que pueden ayudar a contestar el objeto de estudio. Chicos, ¿por qué no le preguntaríamos solo a una persona? ¿Por qué en este caso, en el ejemplo, tenemos 3 y no solamente una persona para contestar el objeto de estudio? Adelante, Molina. Melanie. Para tener diferentes opiniones respecto a lo que queremos averiguar. Exacto. ¿Algún otro motivo? A ver, ¿quién levantó? Alvarado Calderón Paola. Y, profe, porque generalmente hay distintos usuarios, digamos, perfiles de usuario que van a utilizar el producto y tiene que ser flexible. Ajá, exactamente, exactamente. ¿Algún otro motivo? ¿No más motivos? Bueno, un tercer punto es que no todas las personas percibimos lo mismo y entendemos lo mismo. Por tanto, tener la opinión de muchas personas nos hace poder medir tendencias para poder acercarnos lo más posible a una respuesta que sea veraz. Si yo me dejo guiar por la primera persona y esa persona tiene, por ejemplo, un prejuicio muy fuerte acerca de lo que yo esté estudiando, su respuesta va a estar orientada por ese prejuicio. Vean, en temas de pandemia es muy fácil de entender, digamos, todo el tema de restricción sanitaria tiene incidencia básicamente en todos nuestros aspectos, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, la opinión que tiene alguien acerca de, por ejemplo, la cuarentena, va a estar influida también por qué tanto el estado de cuarentena le impide o le facilita el trabajo y el acceso al recurso de dinero. Entre más se le dificulte, más va a estar en contra de la cuarentena, lógicamente, porque le está cortando el acceso a un bien que necesita para su supervivencia. Por el otro lado, las personas que no tienen un riesgo alto de perder el flujo de dinero a sus familias, pues también van a encontrar una incomodidad, pero no van a estar tan en contra como las personas que sí tienen ese problema de acceso a recursos. Entonces, si nosotros le preguntamos solamente a un grupo de personas, lo que tenemos es una visión parcializada de la realidad. Y eso no corresponde al pensamiento crítico, es más bien un modelo de pensamiento egocentrista. ¿Por qué motivo? Porque se está tomando solamente una fuente de datos sin contrastarla con otras posibles perspectivas. Entonces, lo normal es que, por supuesto, tengamos siempre varios objetos de estudio para tener mayor probabilidad de acercarnos a una respuesta veraz. Perdón, 3 sujetos de estudio. Una vez que tenemos sujetos de estudio, cada uno de ellos nos va a dar datos, ¿ok? Y esos datos van a tener coincidencias, es decir, van a hablar de temas que son similares. Esos temas conforman algo que se llaman categorías, ¿ok? Entonces, de repente estamos estudiando cuál es la opinión de los estudiantes de diseño industrial acerca del curso de métodos de desarrollo de productos. Y entonces hay una cantidad, digamos, respetable, digamos un 20% de los estudiantes que dicen que es difícil. Entonces, ahí hay una categoría, el curso es difícil y hay que estudiar esa categoría para ver si eso es correcto. Hay otros que dicen que entonces está muy bien estructurado. Entonces, eso conforma otra categoría. ¿Cómo se crean esas categorías? A partir de los datos, del análisis de los datos. Con ellos lo que se hace es un diagrama de afinidad para ver cuáles son esos grandes temas de los cuales los sujetos de estudio están hablando y a partir de esos grandes temas guiar el análisis. ¿Vamos bien hasta este momento?
Hernández Cole. Profe, era para decirle que a ver si me podía aceptar en el grupo de actividades complementarias. Sí, pero hagamos una cosa, recordámelo al final, porque en este momento empiezo a ver la clase para ir a probarte y volverme a meter en este team. Ok. Entonces, si te parece, pero eso sí, recordámelo porque chicos, tengo consejo de escuela justo finalizando la clase. Entonces, si ya entro en el consejo de escuela, se me hace más difícil de poder atender cualquier necesidad de ustedes, por supuesto, porque sí vamos a ver un caso que requiere mucha concentración. Entonces, estate pendiente de recordármelo, por favor. Ok. Continuando entonces, las categorías emergen de los datos, no es algo que uno tiene a priori, porque si tiene una duda acerca de cuál es el objeto de estudio, mucho menos va a saber que tiene que saber del objeto de estudio. Entonces eso más bien va emergiendo a partir de que se van recolectando datos que fueron obtenidos de sujetos de estudio. Ahora, yo tengo entonces estructura para trabajar. ¿Ok? Existe una técnica que se llama cuadro de doble entrada. Es una de las más útiles cuando tenemos datos escritos, ¿ok? Y el cuadro de doble entrada es, digamos, otra forma de generar un diagrama de afinidad también. Nada más que este es un diagrama de afinidad que, digamos que funciona en una segunda etapa. En una primera etapa se utilizan normalmente las ideas puestas en papelitos agrupadas por afinidad. En esta segunda etapa vamos a hacer un análisis más fino porque ya tenemos claras aquí en la columna, en la primera columna, cuáles son las categorías y aquí en la primera fila, cuáles son los datos que provienen de cada uno de los sujetos de estudio. ¿Ok? Entonces, aquí en el gráfico que tenemos, lo que estamos pretendiendo simbolizar es que en esta primera categoría tenemos datos que son similares, no son idénticos, pero son similares, por eso son diferentes tonalidades de amarillo, ¿ok? Y esos datos similares precisamente conforman categoría porque tienen similitudes. Lo que sigue es ver cuáles son los puntos de coincidencia y de divergencia para poder sacar conclusiones acerca de la categoría, en este caso verde oscuro, ¿ok? Lo mismo pasa entonces con la categoría verde y con la categoría amarilla. Los datos que componen o que están brindando los tres sujetos de estudio son similares, por eso forman una categoría. Entonces lo que nos toca es analizar por categoría. Una vez que tenemos aquí, digamos, un espacio de conclusión en el cual se dice que, por ejemplo, la categoría verde se considera útil por tal y tal cosa, que tiene esta pequeña dificultad debido a tal otra, que tres sujetos dijeron que tal y tal otra, etc. Entonces lo que se hace es empezar a buscar relaciones entre las categorías, porque sí existen, siempre van a existir. ¿Qué quiere decir buscar relaciones? Es empezar a ver si son contradictorias, si existen relaciones más bien de complementariedad, si existen relaciones de que una fundamenta a la otra, de que una categoría es parte de la otra. Y tienen que existir relaciones. ¿Por qué motivo? Porque emergen del mismo fenómeno. Son medios que estamos buscando para darle explicación a una pregunta. Entonces, esas relaciones siempre van a estar ahí. Y esa es la forma en cómo se va armando el análisis. Y eso es lo que se tiene que discutir posteriormente en un análisis narrativo, que es parte de lo que vamos a ver la próxima semana, cómo se hace el análisis narrativo. Ahora, Profe, disculpe, ¿sí? ¿cuál dijo su relación con el diagrama de afinidad? Vamos a ver, replanteame la pregunta, por favor, para saber cuál es el enfoque. Es que no entendí bien, usted mencionó algo del diagrama de afinidad. Sí, ok, listo. Ve. Lo que pasa es que el cuadro de doble entrada es un diagrama de afinidad, es una forma de hacer un diagrama de afinidad porque lo que estamos haciendo es agrupar la información de esta categoría toda junta. O sea, toda esta agrupación, todos estos datos están agrupados por afinidad y el nombre de la afinidad es el nombre de esta categoría, que a su vez anteriormente se hizo un diagrama de afinidad para dejarlas en claro. ¿Okay? Lo que pasa es que el cuadro de doble entrada es como una herramienta para hacer un análisis más fino. ¿Okay? El diagrama de afinidad que usamos normalmente, que es con post-it, con papelitos o con otros medios, como fotografías, digamos, formando grupos, es como un poco más burdo, por así decirlo, es un análisis primario. Con ese análisis primario yo obtengo las categorías.
Ahora viene el segundo análisis, que es más fino, porque ahora lo que estoy buscando es qué datos me están diciendo y cómo los comparo. ¿Ok? Esto entonces, como herramienta de triangulación, lo que hace es darme un medio que me ordena y me estructura los datos para facilitarme la discusión y la comparación. ¿Sí me explico? Profe, una pregunta, ¿cuál podría Sí. ser un ejemplo de categorización? Por ejemplo, no sé, bueno, los numeritos de arriba serían los tipos de usuario. Estos son los 3 usuarios, digamos, las 3 entrevistas que yo hice. Ajá, y las categorías podría ser como características específicas del producto que estoy desarrollando, o cuál podría ser la categoría. Ok, supongamos que vamos a ver, que el objeto de estudio es qué tan fácil de utilizar es una rasuradora. Ok, entonces yo hice una guía de entrevista, ¿verdad? Hice mi guión, me decidí más bien por una entrevista semiestructurada para darle oportunidad a las personas, digamos, de hablar, y si descubría algún tema interesante, poder profundizar en ese tema. Y entonces resulta que cuando ya hice todas las entrevistas, me di cuenta que la mayor parte de las personas consideraban que la rasuradora era muy débil, de estructura muy débil. Entonces, si hay muchas respuestas que hablan de que la estructura es débil, eso configura una categoría, la estructura es débil. Si dentro de los datos que obtuve en todas las entrevistas, ellos hablan frecuentemente de que se cortan, ¿ok? Entonces, eso configura una categoría. Dependiendo del cómo lo dijeron o del cómo interpretar los datos, podría ser que la categoría se llama la persona o los usuarios se cortan, o podría ser el objeto es inseguro. ¿Ok? Entonces ya ahí tenemos 2 categorías. Supongamos que entonces entre los datos también ellos mencionan que la banda lubricante se gasta rápido. Entonces probablemente ahí emerge una categoría que se llama duración de la banda lubricante. ¿Sí vas entendiendo? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Para hacerte un ejemplo más como de diseño de productos, si esto fuera un análisis de productos existentes, entonces probablemente cuando los estemos estudiando, supongamos que es una bicicleta lo que estamos estudiando y que estamos haciendo un análisis más bien de tipo morfológico, es decir, de las formas. ¿Qué vamos a encontrar? Que hay una categoría que se llama llantas, todas tienen llantas, hay una categoría que se llama marco. Ahora, el análisis morfológico lo que hace es una relación de las partes con la forma, entonces vamos a ver, probablemente en este caso tendríamos que decir que hay, digamos, llantas que son circulares, tienen que ser circulares, etcétera. Después que hay marcos, que la variedad de marcos es mayor que la variedad de formas en las llantas y comprenden tales y tales formas. Que los frenos existen, que todas las bicicletas tienen frenos, pero que los resuelven mecánicamente de una manera diferente. Entonces, cada una de estas partes que estoy mencionando va a configurar una categoría. ¿Ok? Y las posibilidades para cada una de ellas sería lo que iría aquí, sería bicicleta 1, entonces tiene frenos, no sé, mecánicos, y el segundo tiene frenos que son ya de disco, y el tercero tiene frenos que son hidráulicos, ¿ok? Entonces, estos datos que están aquí son las particularidades de cada uno de los objetos que estoy estudiando. Esto que tengo aquí es la categoría que lo que me permite es que aquí hayan datos que yo sí puedo comparar, ¿ok? El objetivo de esto es que todos estos datos sean comparables, todos los que van a estar en cada una de las filas, porque si no son comparables, no puedo proceder a hacer un análisis. ¿Te quedó claro? Sí, supongo, es que no escuché. No sé si escuché ya. Sí me quedó claro. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ahora, cuando yo estoy haciendo el proceso de análisis, perdón, permítanme un segundo. Lo que hago es empezar a buscar posteriormente, ya que tengo este ordenamiento y tengo ese análisis primario, empezar a comparar la información. Triangular es precisamente un proceso que se hace porque tenemos 2 órdenes de información que están siendo comparados y producen un tercer orden de información. Entonces se llama triangulación porque normalmente hay 2 fuentes de datos que se están comparando para producir conclusiones, para producir una discusión mayor y con ello
aumentar el proceso de análisis. Entonces, supongamos que yo encuentro una coincidencia o una relación entre este dato que me está dando el sujeto 1 y este dato que está dando el sujeto 3, a pesar de que los dos datos son de diferente categoría. ¿Okay? Entonces yo estoy encontrando algo, siguiendo el ejemplo de la bicicleta, como que las ruedas y los frenos tienen una relación, y tienen una relación porque la acción de los frenos generalmente afecta a las ruedas. ¿Ok? Entonces yo lo que hago es comparar estos dos datos. El proceso de triangulación se da cuando yo estoy buscando datos en una fuente 1, los comparo con una fuente 2 para obtener algún tipo de información que casi siempre tiene que ver con las relaciones. Relaciones como son complementarios, son contradictorios, uno depende del otro, uno es complemento del otro, después de uno pasa a otro, que es una relación de causa y efecto, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo comparo estas dos fuentes de datos, se produce información nueva. Y este círculo más grande lo que pretende decir es que vamos a producir más datos, porque precisamente tenemos todos los datos de la fuente 1, todos los datos de la fuente 2, más lo que yo estoy agregando que estoy viendo como investigador. Por tanto, se me va a producir información nueva. Pueden notar entonces que lo que se está formando a nivel conceptual es un triángulo. Por eso el proceso se llama triangulación de la información. ¿Ok? Ahora, que sea de esta manera, o más bien que se los esté explicando así, no quiere decir que aquí arriba solo podrían haber dos fuentes de datos, es decir, podría tener tres, porque si es una relación de causa y efecto, podría ser que este genera este, y este a su vez genera este otro, y este genera este otro, por tanto tendría 4 fuentes de datos. El proceso igual se va a llamar triangulación, y sirve para lo mismo, para producir información nueva que nos ayuda a dar una explicación al objeto de estudio. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Todo bien. Perfecto, ya saben, si tienen dudas, levantan la mano. ¿Perdón? Es que no había duda. Ahora, lo que vamos a obtener después del proceso de triangulación es información nueva y además va a ser diversa. Es decir, pocas veces va a ser casi como súper coherente y va a servir toda, absolutamente toda, para contestar al objeto de estudio, sino que vamos a tener una gran diversidad de información de nuevo. Lo que pasa es que ahora está estructurada, ordenada y con un sentido, que es lo que no pasa al principio, porque si al principio estuviera así, fácilmente contestaríamos al objeto de estudio. En este momento, todo este proceso que hicimos fue para agarrar todos esos datos sueltos que nos dieron muchas personas diferentes, poderlos ordenar, darles un sentido y ayudar a través de ese ordenamiento y de ese sentido a encontrar la respuesta al objeto de estudio. Entonces, el resultado del análisis es algo como esto, ¿ok? Tenemos ahora un montón de información que es nueva y diversa. Y nosotros tenemos que dar respuesta a este objeto de estudio que teníamos al principio. ¿Ok? Cuando hacemos entonces la triangulación de datos, no todas las piezas me ayudan a contestar el objeto de estudio. Entonces noten cómo la pieza roja definitivamente no encaja en todo esto, porque la respuesta al objeto de estudio, si hay algo que tengamos clara, es que es verde. ¿Ok? Y que podría ser verde amarillento, podría ser verde azulado, pero debe ser verde. Así que esta roja no lo va a contestar. Estas verdes probablemente sí lo pueden contestar. Dependiendo, digamos, de los resultados, puede ser que hasta el azul llegue a contestarlo. Ahora, en la diversidad de colores que tenemos aquí, sugiere que el azul no va a contestar el objeto de estudio. Pero si vemos muchas piezas sueltas, y algunas están interrelacionadas, que ayudan a contestar o a completar este rompecabezas. Vean que necesitamos aproximadamente 4 piezas para completarlo. ¿Ok? Aquí, entonces, podemos ver resaltadas las piezas que me pueden ayudar como investigador a completar este objeto de estudio, es decir, a darle respuesta y poderlo entender. Entonces, cuando se hace un proceso de síntesis del universo de datos que yo produje, perdón, de información que yo produje durante el proceso de triangulación, selecciono solo aquellos que me ayudan a contestar el objeto de estudio. El resto no es que son inútiles, es que eso es información complementaria que me sirve para comprender y dar un sentido a los datos que sí necesito
para contestar el objeto de estudio. Pero yo no lo vuelvo a escribir todo. Yo lo que hago es nada más agarrar aquellas porciones que dan respuesta a esa pregunta grande que inició todo el proceso de análisis. Entonces, de la cantidad de piezas que teníamos, las que yo necesito en este momento para poder dar respuesta al objeto de estudio son solo esas. ¿Ok? Esas piezas se emplean para encontrar aquellas que den la respuesta más satisfactoria, más precisa, más imparcial al objeto de estudio. Eso entonces resume lo que es un proceso de triangulación de datos. ¿Ok? Con esto lo que tenemos al final entonces es la respuesta al objeto de estudio. Entonces, aquel signo de interrogación con el que empezó esta presentación se convierte ahora en un signo de admiración porque ya tenemos la respuesta al objeto de estudio. Y normalmente cuando llegamos a esta respuesta, lo que sigue es iniciar otro proceso de análisis, porque llegar a la respuesta implica tener que saber algunas otras cosas, continuar con un proceso. En nuestro caso, digamos, el proceso de análisis está inmerso en toda la metodología proyectual. Se utiliza al inicio, se utiliza al medio y se utiliza al final siempre. Por tanto, tenemos muchos objetos de estudio, digamos pequeñitos durante todo el proceso de diseño y un objeto de estudio grande que tiene que ver con el que da origen al proyecto completo. Entonces, el análisis es un proceso que normalmente va a utilizar el diseñador en cualquiera de las etapas del método proyectual para poder comprender, digamos, problemas que le salen al paso, para poder darle un sentido a los datos que está obteniendo, para poder comprender al usuario, para realizar evaluaciones de productos, para diseñar instrumentos de evaluación o instrumentos de recolección de datos. Es algo en lo que estamos inmersos absolutamente todo el tiempo. De ahí la importancia que nosotros manejemos muy bien procesos de análisis crítico, porque tenemos que rendir cuenta a terceros siempre, ¿ok? Y también que, ¿cómo se llama? Que el análisis debe obedecer a esta lógica porque debe hacerse desde una posición de responsabilidad cada vez mayor, debido a que nosotros, al ser diseñadores y hacer productos, somos a su vez codificadores sociales. De alguna manera influimos en cómo las personas se comportan. Basta pensar, por ejemplo, en cómo un celular, un teléfono móvil, ha cambiado los hábitos de vida de todas las personas alrededor del mundo, y eso es resultado de todo un equipo, pero la parte de interacción, de apariencia, de facilidad de uso, fuimos diseñadores los que lo hicimos. Por tanto, es también parte de nuestra responsabilidad el tener que ver cómo esto está afectando la vida de otros. Por ese motivo necesitamos todo el tiempo hacer uso del análisis crítico. Chicos, ¿dudas al respecto? Vargas Ramírez, Jorge. Profe, ahorita usted hablaba de que al final y al cabo uno siempre tenía que rendirle cuentas a terceros. Sí. Entonces, me surgió la duda de que al final, ¿quién es el que juzga si el objeto de estudio es imparcial, es objetivo? O sea, ¿quién lo juzga al final? Ok, ve, es que el objeto de estudio, digamos, vamos a ver, depende del... El estudio, perdón, digamos. O sea, que todo el estudio... Ajá, que todo el estudio que se hizo es imparcial. Digamos que esa es tu responsabilidad, porque no va a existir, normalmente no va a existir un equipo fiscal, digamos, alguien que esté fiscalizando. Por tanto, corresponde desde una posición de responsabilidad y de ética profesional hacer que el estudio sea crítico siempre. Chicos, vean, no sé si ya escucharon la noticia de este libro que está publicado, que parece que tiene un plagio en el cual participaron docentes de 3 universidades públicas. ¿Han escuchado esa noticia? No solo uno, tiene como un montón de plagios. No, es que el acto de plagio es uno, digamos. O sea, las Claro, citas pero están me plagiando son refería que muchas. tiene un montón de fuentes de plagio. Sí, vean, en este momento yo no puedo emitir criterio al respecto porque yo, A, no he leído el libro, B, no sé qué criterio están utilizando para definir plagio, porque también podrían haber, digamos, matices y bemoles en ese sentido. Yo solo sé que hay una noticia que circula que afirma eso. Ahora, CONARE acaba de retirar el libro, el Consejo Nacional de Rectores, lo cual puede dar fe de la veracidad del acto. Ahora, también puede dar fe de que están reaccionando a tiempo en caso de que
de verdad sea plagio, porque eso yo no lo puedo decir en este momento. Si yo en este momento digo que fue un acto de plagio, estoy cometiendo el pecado del pensamiento egocentrista. Porque ¿cómo yo puedo afirmar que existe plagio si no he leído el libro? Si no he comprobado las fuentes, si no he hecho una triangulación de datos. ¿Sí me explico? Ahora, supongamos que efectivamente tenemos un caso de plagio, que ya el plagio fue comprobado. Entonces, ¿de quién era la responsabilidad de evitar a toda costa el delito del plagio? ¿Quién tenía que velar porque eso no sucediera? Los autores y seguidamente la editorial. Exactamente. Y entonces, ¿a quién le toca fiscalizar de si hay plagio o no? A los autores, desde una posición de responsabilidad profesional, sobre todo porque son profesores de universidades públicas. Y aunque no lo fueran, o sea, simplemente porque uno es un ser humano y está publicando algo que va dirigido a muchas personas, desde una posición de responsabilidad, tiene que ejercerse el acto de una manera correcta. Por tanto, ¿quién se asegura de que en nuestro caso, en el caso del diseñador, todo esté, digamos, bien hecho con pensamiento crítico, que no esté predominando el pensamiento egocentrista? Yo solito, me toca a mí, desde una posición de ética profesional. A mí me corresponde entonces aprender como diseñador a que mi posición personal no influya mucho en mis decisiones. Y es una de las, digamos, de lo que yo pienso que es de las cosas más fregadas y difíciles de ser diseñador, porque nosotros siempre trabajamos para otros. Y lo normal para un diseñador es estar haciendo constantemente proyectos en los cuales no pertenece al segmento de mercado. Por tanto, tiene que diseñar para otros gustos y preferencias que no son los propios. Y de ahí la importancia que nosotros desarrollemos tanto el pensamiento crítico, porque no diseñamos cosas para nosotros, diseñamos cosas para los demás. Entonces, digamos, lo normal va a ser que esa labor, digamos, constante de vigilancia sea tuya, que estés pendiente de que tus decisiones no estén influidas solo por lo que vos querés o crees, sino más bien que haya evidencia en tu proceso de que hay, digamos, elementos de pensamiento crítico. Para eso existen entonces herramientas como la lista de cotejo y demás. Y para eso también uno hace uso, digamos, ¿cómo se llama? De comprobación externa. Es decir, uno como profesional también podría pedirle a alguien, mira, es que hice este trabajo, quiero que le des una ojeadita para asegurarme de que yo no estoy escribiendo lo que quiero escribir, lo que quiero ver, sino que está hecho con imparcialidad. Y de esa manera puedes ir teniendo certeza durante el proceso de que de verdad se está haciendo el trabajo con imparcialidad. Muy pocas veces va a existir a la par del equipo que está produciendo otro equipo que está fiscalizando. De hecho, eso es básicamente improductivo. Imagínate que en cada empresa tenga un diseñador y alguien que vigile al diseñador para que haga las cosas bien. Sí te contesté la pregunta, Jorge. Ok, sí. Lo que me surge como pensamiento es que, digamos, al final, por decirlo así, el jefe o no sé, el que al final dice, ok, sí, hagamos el proyecto o lo aceptamos, y también tiene una opinión o subjetiva. Sí, exactamente. Esa parte es la más fregada de todas, ¿ok? Ahora, aquí estamos entrando en otro tema que no es triangulación de datos, sino más bien es como manejo de conflictos, ¿ok? Eso siempre va a existir. Digamos, normalmente cuando se tiene un cliente complejo, me refiero, por ejemplo, yo soy un diseñador independiente, asesor, y entonces tengo que vender el proyecto a una empresa. Dentro de los que toman la decisión siempre está el que paga y está el que decide. Y nunca o en escasas ocasiones el que paga y el que decide son la misma persona. Por tanto, yo tengo que vender discursos diferentes para cada uno según lo que él quiere escuchar, considerando siempre cuál va a ser el mayor beneficio. Porque si hay algo en lo que todos los clientes tienen habilidad es en escoger la peor de las opciones siempre. O sea, tienen un olfato para escoger la peor de las opciones. Por tanto, es también misión del diseñador poder comunicar de todo con imparcialidad para que el cliente tenga un beneficio. Ok, entonces de eso solo puedes darte cuenta de cuál es la mejor opción si llevas el proceso con imparcialidad. Y ya después tu responsabilidad es
buscar que el cliente tenga el mayor beneficio posible con cualquiera de las opciones que le estás dando. O, perdón, con alguna de las opciones que le estás dando. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, todo parece indicar que no. Entonces, esta parte es importante porque ya la próxima semana vamos a hacer la primera tarea. Esta primera tarea tiene 2 semanas de duración, por así decirlo, porque van a aplicar 2 técnicas. Una es el mapa de empatía y la segunda técnica es el storyboard, si no me equivoco. Empezamos con el mapa de empatía porque todo proceso de diseño arranca entendiendo, comprendiendo al usuario. Nuestro objeto de estudio es el qué tan fácil de utilizar es este aparato que les mostré la semana pasada, el aspersor manual. Y lo que vamos a hacer entonces en esta primera experiencia va a ser buscar datos de diferentes tipos de usuario que nos ayuden vamos a ver, a entender quiénes necesitan este tipo de cosas con más frecuencia, para qué lo utilizan, de qué modo lo utilizan y cuáles son, digamos, sus perfiles. Que también vamos a hacer una práctica en clase la próxima semana de este tema. Entonces, igual que el día de hoy, vamos a tener, digamos, una sesión de explicación primero del tema, y después de eso vamos a hacer una práctica para ayudarles en la guía del cómo realizar, digamos, el análisis previo para poder determinar cuáles son los arquetipos, los tipos de usuario que deberían de utilizar. Voy a ¿cómo se llama? A quitar la grabación en este momento. No, perdón. Pregunto, ¿tienen alguna duda antes de quitar la grabación? Parece que no. Ok, perfecto. Detengo aquí la grabación entonces.